Buenos días, estudiantes, soy la profesora Natalia Gómez San Carlos y hoy día les voy a hablar sobre teorías de la comunicación. El indicador de aprendizaje de esta clase es identificar los principales modelos y teorías de cambio de conducta, medios masivos y marketing, agenda setting aplicados en comunicación social y salud. Bueno, ustedes ya vieron parte de estos aprendizajes con el profesor Cerda. Nosotros vamos a ver en esta clase entonces comunicación en salud, teorías de comunicación social, agenda setting, framing y gatekeeper. El primer concepto que vamos a ver es el de comunicación en salud. Comunicación en salud es un concepto en teoría un poco nuevo, que como ven acá es algo que es un campo multidisciplinario de la investigación. O sea, un campo multidisciplinario. Esto quiere decir que hay muchas profesiones, no solamente del área de salud, sino del área social, periodistas, ingenieros, hay de todo, un campo realmente multidisciplinario en el cual se conjugan muchas profesiones para un área para la investigación, la teoría y la práctica. Esto tiene que ver con llegar a diferentes poblaciones para poder intercambiar información, ideas y métodos relacionados con la salud. Esto es con el fin de influir y participar, poder educar y apoyar a las personas, a las organizaciones y al público para poder mejorar, incidir o mantener la salud social. Eso es como a muy grandes rasgos lo que es la comunicación social y nosotros tenemos que comenzar a poder intervenir y a tener un rol mucho más participativo en la que es la comunicación social. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros ahora estamos en lo que es comer, ¿cierto? Que se relaciona con nuestra profesión. El comer es una conducta, la cual está influenciada, como hemos visto, por muchos factores que han visto en las teorías de cambio conductual, pero también está muy influenciado por los medios de comunicación masivos. Y esto a su vez, como todos sabemos, la conducta corresponde a factores inherentes del individuo, a la identidad, a la cultura, a los gustos, al lugar físico donde vive, geográfico, al número de, ¿cómo se llama?, integrantes del hogar. Hay muchos factores etnográficos, no etnográficos, em, que van a intervenir y van a definir en cierto sentido la conducta de una persona. Por ejemplo, los gustos no es algo que sea de nosotros propia, no es algo que uno pueda decir, a mí me gusta esto y no tiene ninguna relación con mis vivencias, con mi identidad, con mis antepasados. Los gustos y todo lo que está relacionado con una conducta corresponde y responde un poco a nuestro historial familiar. Por ejemplo, al comprar, nosotros nos surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué influye en nuestras elecciones? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Y el gusto es algo propio o está afectado por factores tanto externos o internos? Bueno, esto es un área muy compleja y que todo esto corresponde a que el comer es un acto social, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que perdón, que la forma en la cual se ingieren, preparan y seleccionan los alimentos poseen una influencia del entorno y esto corresponde a un acto social. Lo que comemos, como se podría decir, está determinado por el gusto hacia cierto tipo de alimentos, que se encuentra fuertemente vinculado a lo que nosotros podríamos denominar un patrimonio cultural de las sociedades, y donde incluso el gusto es una selección colectiva y comunicada incluso de generación en generación, que es lo que yo les comentaba, de que el gusto es algo que viene muy anterior a nuestras costumbres. O sea, si nosotros venimos de una familia en la cual nuestros abuelos antepasados eran gente que trabajaba a mano de obra, que gastaba mucha cantidad de calorías, estaba acostumbrado a comer ciertos tipos de alimentos y eso se va transmitiendo de generación en generación y va desencadenando y vamos adquiriendo nosotros un gusto por determinados platos, determinadas preparaciones. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación masivos?
Los medios de comunicación masivos ejercen un poder sobre la población, el cual ha sido fuertemente estudiado, y hoy nos centraremos en tres teorías que vienen principalmente del paradigma de los efectos limitados. ¿Ya? Esto lo voy a explicar muy cortito. Esta teoría viene en contraposición de lo que es la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica habla de que los medios de comunicación nos alimentan y reflejan nuestro comportamiento, o sea, y son reflejados en nuestro comportamiento y en nuestra forma de pensar, sin haber como un análisis crítico de lo que es la información que nos llega. Entonces, la teoría de los efectos limitados habla de que esta información, estos mensajes que nos llegan por medio de los medios de comunicación, tienen en nosotros un análisis que viene desde la identidad, desde nuestra cultura, desde nuestro pensamiento crítico, y que nos ayuda a forjarnos una idea, pero que el efecto, como dice la teoría, tiene un efecto limitado en nosotros. O sea, no es que nosotros creamos todo lo que nos dicen los medios, o nosotros, em, em, ¿cómo se llama? Em, Seamos influenciados 100% por los medios de comunicación. Una de las principales teorías que vamos a hablar es la agenda setting, que fue estudiada o divulgada por el profesor Maxwell Malcolm y Donald Trump en los años 70. Ellos hablan de que la influencia de los medios de comunicación van a instaurar temas considerados importantes en la sociedad, que eso es lo principal. O sea, cuando ustedes les pregunten qué es agenda setting es cuando los medios de comunicación van a instauran temas que van a ser considerados por la sociedad. Los medios de comunicación evocan sobre qué temas pensar, realizando una priorización temática inconsciente, la cual es estructurada por los medios de comunicación. La influencia en la sociedad, por ejemplo, de una campaña genera una tematización en la ciudadanía a través de los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, cuando estaba la campaña del Yo consumo leche, toda la gente comenzó a tomar más leche, porque el mensaje estaba constantemente en todos los medios de comunicación, en los medios de transporte, y hubo un aumento. Entonces había una tematización de que todo el mundo estaba hablando de, pero una vez que se acabó la campaña, el consumo de leche disminuyó. Entonces eso es la influencia en la sociedad de una campaña. El consumo de medios genera diferentes construcciones de objetividad en los ciudadanos. Esto es algo muy importante porque va a generar distintos puntos de vista de los individuos. Y esto se logra, por ejemplo, cuando uno lo puede ver, por ejemplo, en los distintos lectores que tienen los diarios. Un lector del diario El Mercurio, de La Tercera o La Cuarta, van a tener distintos puntos de vista, van a tener distintas construcciones de objetividad relacionado a la misma realidad. El consumo de los medios genera diferentes construcciones, como les decía, por lo que los medios son constructores de posibilidad conductual y de priorización temática. O sea, esto es fundamental en nosotros porque los medios nosotros los podemos utilizar para nuestro fin, que es un cambio conductual en las personas, o también una priorización temática de que el tema que están de repente olvidados o relevados sean considerados nuevamente importantes a nivel social. Los presupuestos básicos de esta teoría es que los medios no son un espejo, un reflejo de la realidad. Existe una mediatización que incide en la construcción de las prioridades de los públicos, y el público observa lo presentado por los medios como una posible realidad. O sea, es imposible que los medios nos digan la verdad tal cual es. Es imposible. Entonces lo que nosotros vemos es una posible realidad creada por los medios. Asimismo, aquello está publicado, se le da un valor, que implica esto una condición de verdad asignada por los ciudadanos a los medios. O sea, si hay algo que está en los medios de comunicación, bueno, hoy en día se está perdiendo un poco eso, pero igual se le da si sale en La Tercera, sale en el Mercurio, si sale en ciertas fuentes, uno les da credibilidad, uno les da valor a eso. Y los medios, es como el precepto principal de esto, los medios no orientan el qué pensar, pero sí sobre qué pensar. La influencia de los medios no determina en los individuos cuáles son los eventos más importantes, ¿cierto? Pero sí en la priorización de ciertos eventos sobre otros.
Y bueno, los medios, seguimos con los presupuestos básicos, son agentes mediadores. Por ejemplo, vamos a seguir con el Mercurio. El Mercurio es una institución que está orientada hacia un fin. Todas las publicaciones, todos los documentos, todos los artículos van a estar orientados hacia un cierto fin. Y también todos los trabajadores, todos los periodistas tienen que responder a ese fin. No pueden haber muchas ideas o muchos esquemas que sean diferentes a lo que es la línea editorial del Mercurio. La competencia por qué priorizar entre los medios y se produce con esto una disposición de una serie de rutinas homogeneizadoras. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de la diferencia de un contenido en particular, si analizamos los que transmiten las noticias, los matinales, todos poseen las mismas noticias, los mismos contenidos, pero mirados desde diferentes matices, diferentes ángulos. Pero es muy poco común que los medios nos informen sobre cosas que los otros medios no nos informan. Por ejemplo, como para relacionarlo con la nutrición, la nutrición, o sea, la agenda setting explica la influencia de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, ¿cierto? Esto, como lo hemos estado diciendo, los medios no dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. O sea, no dice qué comer, pero sí nos da pautas y mensajes que quedan en los subconscientes de la sociedad. Y por eso es importante esto. Y también por lo que les dije de que los medios son herramientas que nos pueden ayudar a poder generar un cambio conductual o de priorización temática. Pasando a la otra teoría, que es la teoría del framing o teoría del encuadre. Teoría del encuadre no hace mucho, no se traduce tan bien de lo que es framing, pero es lo que más se relaciona. El framing igual viene como un complemento a lo que es la agenda setting, que trata de explicar las propuestas de sentido de la teorización. Esta teoría viene por Gregory Bateson y por Erwin Goffman. Bateson, que era un antropólogo, intentó explicar los mecanismos por los cuales las personas orientan su percepción frente a algunos aspectos del mundo de lo real, ¿ya? Así el marco sería la idea de algo destacado. O sea, cuando alguien enmarca algo, quiere decir que lo logra diferenciar de un otro. Y eso es lo que quería decir Gregory Bateson con el framing. En cambio, Erwin Goffman sacó este concepto y lo movió a lo que es la sociología, planteando que la percepción es una reconstrucción de aquel mundo objetual. Esto quiere decir que una producción cultural porta la selección de quien lo ejecuta, es un proceso interpretativo que hubo detrás de dicha acción. Lo importante es que en ambos hay un predominio del contexto, que es la cultura, que orienta al que observar, el que observar y que no, que esto es muy importante. Bueno, esto es lo que es el framing. Es que nos delimita, nos prioriza en cierto modo y nos da un enfoque de algo que ver, quitando todo lo que hay atrás. Entonces esto va produciendo de que la visión sea un poco sesgada y no sea 100% de lo que es la realidad. Aparte de que los puntos de vista de cualquier persona van a estar influenciados por mi cultura, mi ética, mi personalidad, mis factores de vida, etc. Por ejemplo, esto es lo que nos muestran mucho, esto corresponde a lo que es el framing. La realidad, como vemos en la imagen de fondo, es totalmente distinta a lo que sale en la televisión. Y eso se puede ver constantemente en los medios de comunicación. Entonces, lo que más nos preguntamos con el framing es ¿cuál es la relación que hay entre la verdad y la información que nos dan los medios? Bueno, existe una propuesta de sentido que quiere decir esto, que se genera un relato. Esto es lo que generan los medios de comunicación, un relato, el cual produce un sentido. Existe un individuo que por medio de criterios que poseen un filtro, o sea, esos criterios que tiene el individuo que nos va a decir la noticia, van a generar un filtro que finalmente produce una propuesta de realidad. Esto podría sonar a lo que es gatekeeper, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, se genera un predominio de la relación distancia entre objeto y objeto. La noticia como una construcción va a ser algo guiado por una observación del entorno.
y la implicación del sujeto en aquello observado es fundamental. Aquí la teoría del framing introduce el concepto subjetivo como algo fundamental en el proceso comunicativo. O sea, no hay comunicación o no hay una noticia que sea 100% objetiva, no existe. Las noticias son un relato producido. Esto quiere decir que es construido a través de posibles delimitaciones del observador, que es como lo que hemos ido mencionando constantemente. Es inevitable la subjetividad y frente a eso hay una pequeña pretensión de objetividad, de hacer lo más real posible. Entonces los medios, ¿qué es lo que hacen? Vehiculizan una propuesta de sentido. El encuadre rompe así con las pretensiones de los objetivistas, argumentando que el profesional, debido a sus experiencias personales, orientación ideológica, política o religiosa, incluso sus gustos o afinidades, interpreta la realidad marcándola y definiéndola dentro de unos parámetros que son objetivos. Este es Iyengar, que es un resumen de ese producto modelo que hemos estado diciendo. Por ejemplo, acá el Mercurio arroja esta noticia y Canel señala con respecto no a esta noticia, sino como se relaciona que los mecanismos, con estos mecanismos, los diarios, con la letra, dónde arrojan la noticia, formato, todo eso, hacen una opinión de la información. Demuestran que lo hacen no solo en las páginas de opinión, sino que a través de todo el periódico, o sea, el Mercurio, la Tercera, todos los documentales, canales, por medio de todo su formato van a estar dando una opinión sobre una noticia o un hecho u otro. Las mismas secciones de los periódicos, por ejemplo, los editoriales, las extensiones, las páginas donde se ubica la noticia, el diseño, por ejemplo, las fuentes de información, los titulares, las fotografías, son formas que tienen los periódicos de enmarcar y encuadrar la información. Entonces, al enfatizar ciertos temas o darles una cierta perspectiva o enfoque, van influyendo en cómo el público piensa y se posiciona acerca de los mismos. Eso, por ejemplo, acá influyen, lo quieran o no, en cómo alguien se puede ir posicionando frente a una noticia. Por ejemplo, no es solo el periodista quien en el diario nos va a dar una idea, sino que es, como les iba diciendo, es toda la línea editorial o el canal al que uno representa. Bueno, con esta imagen, esto también es un encuadre, que lo quiero relacionar un poco para que ustedes lo vean más relacionado con la carrera. En cada paso del proceso comunicativo se toman decisiones y se excluye o se incluye información. Se ignoran asuntos o se presentan con más fuerza titulares para captar la atención o se hacen filmaciones o fotos para ilustrar lo que se quiere, estableciendo prioridades. Entonces nos van a hacer una imposición del encuadre. O sea, aquí nosotros podemos ver la hamburguesa de la derecha o la hamburguesa de la izquierda y a pesar de que dicen lo mismo, nos van a estar indicando o nos van a estar reflejando a nosotros algo diferente dependiendo del nivel también de conocimiento que tengo en base a esto o el análisis crítico que tengo al ver esta imagen. Bueno, una cosa que quería mencionar también, que el framing se alimenta también de lo que es el espectador. Si hay un encuadre que la audiencia rechaza, se va a dejar de producir ese framing, se va a dejar de mencionar y se va a pasar al otro. Y eso es algo súper importante de que hay un círculo de retroalimentación entre lo que es el encuadre, el emisor de las noticias y la audiencia. Bueno, para pasar a la última teoría está Kurt Lewin y el gatekeeper, que ya lo mencioné un poquito antes, que el gatekeeper, que también se llama como el portero, disminuye el repertorio de opciones que tenemos para nuestro consumo. Esto es muy importante ya que al disminuir estas opciones, tanto como consumo de medios como consumo de alimentos, se va a generar un cambio en los hábitos alimentarios, por ejemplo. Se requiere una modificación en la entrada y el camino que siguen los alimentos. Esto, por ejemplo, tenemos una disposición de alimentos muy grande, pero el gatekeeper, que va a ser el portero, va a generar una selección
que posteriormente van a llegar a nosotros por distintos canales al consumidor una selección muy limitada de los escogidos por el gatekeeper. Los factores que determinan las decisiones de los gatekeepers y transforman el proceso social significa influenciar o reemplazar al gatekeeper. Entonces esto es lo que también veníamos recalcando antes, o sea, nosotros para poder cambiar lo que se consume en un determinado grupo, tenemos que lograr influenciar o reemplazar al gatekeeper. Y lo más importante o lo más real es poder influenciarlo, ¿cierto? Porque reemplazar de repente al dueño o dueña de casa va a ser un poco complejo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a los individuos y una oferta alimentaria, la cual van a estar en disposición hacia nosotros. Pero está este gatekeeper que va a filtrar lo que nos va a llegar, pero que también va a estar relacionado con nuestra identidad, nuestra vida, nuestra cultura. Sin embargo, en los medios de comunicación masivos van a estar en toda esta cadena, influenciando todo el proceso para que nosotros podamos tomar un análisis gracias a un análisis crítico, una decisión, y así podamos tomar una conducta a realizar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda por el foro, muchas gracias.